Historia de la filosofía, volumen 1, 142, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 22, Guillermo de Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 317. La lógica. Ockham entiende la lógica como el estudio de las propiedades de los términos y de las condiciones de verdad de las proposiciones y de los razonamientos en que ellos recurren. Los términos pueden ser escritos, hablados y conceptos, según la vieja clasificación de Boecio. El término concepto o conceptus es una intención o afección del alma que significa o consignifica naturalmente algo y sirve para ser parte de una proposición mental y para estar en lugar de lo que significa. La palabra es un signo subordinado del término concebido, concepto o mental, mientras que el término escrito es signo de la palabra. El término significa o consignifica. Significa cuando tiene un significado determinado, como por ejemplo, el término hombre. Consignifica cuando no tiene un significado determinado, pero lo adquiere en unión con otros términos. Los términos consignificantes o sin categoremáticos son, por ejemplo, cada, todo, ninguno, alguno, solamente, a excepción, etc. Ockham analiza en su lógica los términos de segunda intención, o sea, que se refieren a otros términos. Las intentiones primae son, por el contrario, las que se refieren a las cosas. Intenciones segundas son las categorías aristotélicas, así como también las 5 voces de Porfirio: género, especie, diferencia, propio y accidente. El tema dominante del análisis de Ockham es que ninguna intención segunda es real o es signo de una cosa real. La lógica de Ockham es rigurosamente nominalista, lo mismo que su gnoseología. La propiedad fundamental de los términos es la suposición. La suposición es casi la posición de otro por algo en lugar de algo. Así, si un término está en una proposición en lugar de algo, de modo que nos sirvamos de él en lugar de esta cosa cualquiera, y que el término o su caso nominativo, si el mismo es oblicuo, es verdad de la cosa misma o del pronombre demostrativo que le indica, mientras el término supone o está en lugar de aquella cosa. Así, con la proposición el hombre es animal, se denota que Sócrates es verdaderamente animal, de modo que es verdadera la proposición esto es un animal cuando se indica a Sócrates. La suposición es, pues, para Ockham y en general para toda la lógica nominalista del siglo XIII, la dimensión semántica de los términos en las proposiciones, o sea, la referencia de los términos a objetos diversos de los términos mismos, que pueden ser cosas o personas u otros términos. Pero estos objetos no pueden ser entidades o sustancias universales y metafísicas como la blancura, la humanidad, etc. Los objetos a los cuales se refiere la supositio tienen que tener un modo de existencia determinado, o como entidades empíricas, cosas o personas, o como conceptos mentales, o como signos escritos. La suposición personal es cabalmente aquella por la cual los términos están en lugar de las cosas por ellos significadas, mientras que existe suposición simple cuando el término está en lugar del concepto, pero no tomado en su significado, como cuando se dice hombre es una especie, y la suposición material se da cuando el término no es empleado en su significado, sino como signo verbal o escrito, como cuando se dice hombre es un hombre, o se escribe hombre. Como los objetos a los cuales se refiere la suposición han de tener un modo de ser determinado, cuando se formulan proposiciones acerca de objetos inexistentes, estas proposiciones son falsas, porque sus términos no están en lugar de nada. Ockham considera así que son falsas hasta las proposiciones tautológicas, que en algún aspecto pueden ser consideradas como las más ciertas, como por ejemplo, la quimera es quimera, porque la quimera no existe. Esta doctrina de la supostilo es la base para una nueva definición del significado predicativo del verbo ser. Dice Ockham: proposiciones como Sócrates es hombre o Sócrates es animal
no significan que la humanidad o la animalidad está en Sócrates, ni que el hombre o el animal está en Sócrates, ni que el hombre o el animal es una parte de la sustancia o de la esencia de Sócrates o una parte del concepto sustancial de Sócrates. Pero sí significan que Sócrates es verdaderamente un hombre y verdaderamente un animal. No en el sentido de que Sócrates sea este predicado hombre o este predicado animal, sino en el sentido de que hay algo por lo cual estos dos predicados están, como cuando ocurre que estos predicados están en lugar de Sócrates. La oposición en que Occam presenta esta doctrina con relación a la vieja doctrina de la inherencia propia de la lógica aristotélica es significativa. La doctrina de la inherencia que Occam describe es aquella por la cual la cópula sirve para indicar la relación de inherencia sustancial entre sujeto y predicado. Para Occam, la cópula significa solamente que el objeto y el predicado están en lugar del mismo objeto existente. La doctrina permite a Occam declarar falsas una cantidad de proposiciones que, desde el punto de vista de la lógica aristotélica, eran tenidas como indudables, tales como las siguientes. La humanidad está en Sócrates. Sócrates tiene la humanidad. Sócrates es un hombre por la humanidad. Y otras parecidas. Estas proposiciones, que desde el punto de vista aristotélico son indiscutibles y hasta necesariamente verdaderas, para Occam son simplemente falsas porque no existe ningún objeto ni término real por el cual humanidad pueda estar. En cambio, la proposición Sócrates es hombre tiene para Occam este único y simple significado. Existe un objeto, en este caso una persona, que puede ser indicado como un pronombre demostrativo. Esta persona, que es verdaderamente Sócrates y verdaderamente hombre. De tal manera que el modo mismo de entender la naturaleza de la cópula pone a Occam en situación de eliminar como falsas toda una serie de afirmaciones metafísicas relacionadas con la teoría aristotélica de la sustancia. Esto por lo que hace al significado predicativo del ser. Por lo que respecta al significado existencial, Occam afirma simplemente que el ser y la cosa coinciden. Es decir, que la existencia no sobreviene a la esencia de una cosa como si la esencia fuese la potencia y la existencia el acto de esta potencia, sino que pertenece sin más a la cosa misma en cuanto cosa real. Esto vale tanto en lo que se refiere a las cosas finitas como en lo que se refiere a Dios, ya que el modo de ser de las cosas finitas y de Dios es diferente. Dice Occam, ser significa la cosa misma, pero significa la primera causa simple cuando se dice de ella, significando que no depende de otro. Pero cuando el ser se predica de otras cosas, significa las mismas cosas dependientes y ordenadas a la causa primera. Y esto porque estas otras cosas no son cosas sino como dependientes y ordenadas a la causa primera, ni existen de otra manera. De tal manera que si el hombre no depende de Dios, entonces no es, pero ni siquiera es hombre. Occam, al igual que después de él lo harán todos los nominalistas, considera como fundamental la teoría de las consecuencias, o sea, de las conexiones inmediatas de tipo estoico, y considera al mismo silogismo como un tipo particular de tales consecuencias. La consecuencia es, en general, una proposición condicional en la que tanto el antecedente como el consecuente pueden estar constituidos por proposiciones simples o compuestas. El desarrollo occamista de esta parte de la lógica es el más rico de los tratados medievales y contiene muchos teoremas de moderno cálculo proposicional. Por último, conviene subrayar la importancia del enjuiciamiento occamista de los llamados insolubilia, esto es, de los argumentos que hoy se llaman paradojas o antinomias, que habían sido ya discutidos por la lógica megárico-estoica. La más famosa de estas paradojas es la del embustero que Cicerón expresaba diciendo: si dices que mientes, o dices la verdad, y entonces mientes, o dices mentira, y entonces dices la verdad. La solución de Occam es que la proposición yo miento no se puede entender como si fuese verdadera en el sentido de yo miento que miento. En efecto,
Esta proposición puede ser falsa, pero precisamente porque puede solo ser falsa, no significa por sí misma ni lo falso ni lo verdadero. En otros términos, se trataría de una proposición indecible, en el sentido de que esta palabra se emplea en la lógica moderna.